Definitivamente que nuestro Dios es el mejor ser de este planeta y del universo y del cosmos entero, que puede descubrir el potencial de una persona y cambiarle la historia, hacerlo diferente, pasarlo de una situación sin sentido a una realidad diferente, a que esa persona encuentre en su camino una dirección diferente. ¿Te acuerdas seguramente de la historia muy famosa? Yo espero que para ti también sea famosa, del apóstol Pablo. ¿Te acuerdas que él era un criminal? Le gustaba molestar a los cristianos, torturar a los cristianos, meterlos a la cárcel. Y él estaba con todo su corazón deseando desaparecer a cada seguidor de Jesús con el que se encontrara en su camino. Su historia dice en el libro de los Hechos, el capítulo 9, se habla allí justamente de cómo Saulo de Tarso, él tenía en su mente, en su corazón, una rabia muy pronunciada contra los seguidores de Jesús. Tú sabes, Saulo era un judío, un fariseo judío, un maestro, doctor de la ley judío. Y Jesús era un judío también que se había proclamado a sí mismo el Hijo de Dios, pero también había muerto en una cruz y sus seguidores estaban proclamando que Él había resucitado de los muertos y que ahora era el Señor y era el Mesías esperado, el tan ansiado Mesías por el pueblo judío. Entonces, Pablo odió a esos judíos cristianos que creían en Jesús como el Mesías. Para él, su perspectiva era que Jesús era pues una simple persona que había sido un criminal y había sido asesinado en una cruz justamente como un criminal, y que la verdad no valía la pena seguirlo, ni siquiera tenía ningún sentido. Unos años después él escribe una carta donde afirma que para los judíos la cruz de Jesús es una locura, es un tropiezo también, es algo totalmente necio pensar en Jesús como el Mesías. Pero antes de eso, antes de convertirse al cristianismo, antes de que Dios tocara su vida y fuera transformado, él hizo algo. Allí en su expediente está eso. Él apoyó el asesinato del primer mártir cristiano, Esteban. Esteban estaba lleno de fe, lleno de ánimo, lleno de alegría y de convicción de que Jesús era el Mesías. Era el enviado de Dios para salvar a las personas. Entonces, Esteban, junto con otras personas de la comunidad primitiva, él estaba predicando eso. Entonces lo llevaron a la cárcel, lo sometieron a un juicio, y después de eso, el dictamen fue que debería ser apedreado. Y el texto de la Biblia dice, y Saulo consentía en su muerte. Y mientras la multitud apedreaba a Esteban, dice que las personas, varios de ellos, pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Fíjate cómo es esa escena de grotesca, que Saulo está allí expectante y está viendo el asesinato de un seguidor de Jesús, y él por dentro está regodeándose de que hay un cristiano menos, un seguidor de Jesús menos
que va a proclamar el Evangelio. Así que en su corazón él está muy satisfecho y además está muy deseoso de ir a buscar a otros cristianos que han sido expulsados de sus comunidades y va con sus líderes religiosos, pide ahí autorizaciones para llegar a un pueblo que se llama Damasco y atrapar a todos los cristianos y meterlos a la cárcel y torturarlos. Eso había en el corazón de este hombre perverso que no toleraba, ni siquiera toleraba el nombre de Jesús. Te digo, para él Jesús era una figura ridícula. Pero es el siguiente paso. Por supuesto que no estaba para nada en los planes de Saulo de Tarso. Toma sus cartas y se dirige hacia Damasco, ya muy enfocado en llegar allá, entregar las cartas y con las autoridades llevarse a los cristianos a la cárcel. Pero Dios tiene otros planes. Y entonces nuestro Señor se le aparece en el camino. El texto dice: mas yendo por el camino le rodeó un resplandor que lo cegó a Saulo y a sus acompañantes. Y entonces dice el texto que él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego dijo: ¿y qué quieres que haga? Y ya Jesús le da unas instrucciones. Pero ese momento en que Jesús lo intercepta en el camino, va a marcar un hito en la historia de San Pablo, un camino diferente, una línea de vida totalmente diferente. Y ese hombre, que unas horas antes era un criminal enfocado en desaparecer cristianos, ahora es un simple cordero. Ese hombre que antes tenía deseos bestiales de matar cristianos, ahora es una oveja seguidora de Jesús. La historia dice que él se quedó ciego después de ese resplandor que lo rodeó. Se quedó ciego, pidió ayuda para que lo llevaran a un lugar en la ciudad, y entonces Dios comisionó a una persona llamada Ananías para que fuera y le hablara de Jesús, le explicara bien de qué se trataba todo el asunto. Pero ese encuentro con Jesús marcó una historia diferente en la vida de Pablo. Y te digo, de ser un hombre con deseos criminales, ahora se convierte en un fiel seguidor y servidor de Jesús. Y ahora él va a llevar el Evangelio de Jesús a todos lados del mundo conocido. Llenó el Imperio Romano de iglesias, predicó en las ciudades más estratégicas del Imperio Romano, anunciando que Jesús era el Mesías y anunciando que Jesús había resucitado y anunciando que Jesús amaba a los pecadores. Y ese hombre que antes odiaba a Jesús se convierte en uno de los más apasionados seguidores y servidores de Cristo en el siglo I. Y llenó con el Evangelio el Imperio Romano. ¿Te das cuenta? Ese hombre que antes tenía odio, que su corazón quiere descargar toda esa furia sobre las personas,
Después salen palabras como cosas raras que salen de ahí, de su corazón y de su boca. Escribe una canción hermosa al amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no es jactancioso. El amor no tiene envidia. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No guarda rencor. Así escribía San Pablo. Escribió un texto que dice: todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Entonces, Dios transformó ese corazón lleno de bestialidad en un corazón tierno, compasivo, misericordioso. Dios transformó ese hombre impetuoso y violento en un pastor, en un siervo, en un hombre bondadoso que llevó el Evangelio de Jesús a cada rincón del Imperio Romano. Si Dios lo hizo en la vida de Saulo de Tarso, también puede hacerlo en nuestras vidas, y seguramente que lo está haciendo. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.